Me negué a vender la casa de mi abuela para pagar la universidad de mi sobrino, y ahora toda mi familia me tacha de egoísta y me maldice. Pero esta casa es lo único que me mantiene lejos de la calle. No creerán lo que me ha pasado en el último mes. La familia que siempre creí que era mi apoyo incondicional me ha dado completamente la espalda, y todo por culpa de la casa que me dejó mi abuela. Mi nombre es Sofía, tengo 34 años, y durante los últimos 3 años he estado a la deriva, intentando reconstruir mi vida después de ser despedida de mi trabajo y de que mi exmarido decidiera que estar conmigo era demasiado complicado. Pensé que lo peor había pasado, pero resultó que el drama total llegó en forma de una llamada telefónica de mi hermano, Ricardo. Ocurrió a principios de noviembre. Yo estaba viviendo en la casa de mi abuela, que es básicamente una antigua pero sólida villa en las afueras de Valencia. La abuela Elena siempre dijo que esta casa era mi refugio, y arregló todos los documentos para que fuera solo para mí. Y fue mi salvación. No tenía trabajo, mis ahorros estaban agotándose, y si no fuera por esta villa, probablemente ya estaría viviendo en mi coche. No es un palacio, pero es mía. No tengo hipoteca, y eso es lo único que me permite respirar. La llamada de Ricardo llegó mientras yo estaba sentada en la cocina, intentando hacer que un pequeño paquete de arroz durara 2 días. Sofía, escucha, hemos hablado con mamá y con Isabel, mi hermana, y hemos tomado una decisión sobre la casa de Elena, dijo, sin siquiera molestarse en preguntar cómo estaba. Inmediatamente sentí que algo se tensaba en mi pecho. Ricardo es un tipo exitoso. Tiene su propia empresa, una casa enorme, una esposa que es abogada. Nunca llama solo por placer. ¿Qué decisión, Ricardo? Intenté mantener la voz firme, pero flaqueó. Bueno, hemos decidido que la venderás, dijo tan casualmente como si estuviera hablando de una caja de trastos viejos. Es para la matrícula de Javier. Sabes que entró en una prestigiosa escuela de negocios y necesitamos pagar su primer año, que son casi 65.000 euros, 65.000 euros. ¿Sabes lo importante que es esto para el futuro de nuestra familia? Javier es mi sobrino, el hijo de Ricardo, y tiene 19 años. Lo quiero, pero 65.000 euros. Y vender mi casa. Ricardo, ¿estás bromeando? Este es el único hogar que tengo. No tengo dónde vivir si la vendo. Actualmente estoy desempleada, lo sabes. Él se rió. No fue una risa alegre, sino más bien un bufido condescendiente. Sofía, no seas dramática. Puedes alquilar algo hasta que encuentres trabajo. Siempre dijiste que la casa de la abuela era solo un recuerdo para ti, ¿verdad? Y esta es una oportunidad real para Javier. Mira, es una inversión en el futuro de toda la familia. Es una causa noble. No deberías aferrarte a esas paredes. Empecé a temblar. Puse mi taza caliente sobre la mesa para no dejarla caer. Ricardo, no puedo. No son solo paredes. Yo vivo aquí. No tengo dinero para el alquiler. Me quedan menos de 800 euros en mi cuenta. Si vendo esta casa, me quedaré sin hogar. No estoy bromeando. De repente cambió su tono. Se volvió áspero, frío. No te hagas la víctima, Sofía. Somos familia. La familia debe ayudar. Estás sentada sobre una propiedad que estimamos que vale unos 230.000 euros. Ese es un dinero que puede cambiar la vida de Javier, y tú te aferras a él mientras él sufre. Te daremos, digamos, 18.000 euros para que puedas alquilar un piso por un tiempo. Te las arreglarás. Eres fuerte. 18.000 euros. Eso ni siquiera cubriría el primer y último mes de alquiler en nuestra zona, en la avenida del Puerto, y mucho menos la fianza. Sentí que la rabia me subía por dentro. No necesito caridad, Ricardo. Necesito esta casa. No la voy a vender. Un silencio sepulcral cayó en la línea. Sabía que había cruzado una línea. Él estaba seguro de que yo simplemente accedería porque es lo correcto. Entonces, ¿te niegas a ayudar? ¿Estás dispuesta a arruinar el futuro de tu sobrino solo para poder sentarte en 4 paredes? Eres una persona egoísta, Sofía. Y toda la familia lo verá.
Todo lo que siguió fue horrible. Este fue el inicio de mi pesadilla de un mes. Él colgó, pero al cabo de una hora llamó mi madre, y luego mi hermana. No estaban preguntando, estaban exigiendo. Usaron la palabra traición. Presionaron mi conciencia, la memoria de mi abuela, diciendo que ella habría querido que ayudara. Pero yo sabía que la abuela Elena habría querido que yo tuviera un techo sobre mi cabeza. Era su último deseo. Y aquí estoy, sintiéndome como si hubiera cometido un crimen, cuando todo lo que hice fue decir no a la exigencia de vender mi único patrimonio. Han comenzado su campaña. Y es solo el comienzo de noviembre. Puedo sentir la tensión emocional acumulándose cada día. No sé cuánto tiempo podré aguantar esta presión. El aire en la villa se enrareció inmediatamente después de aquella primera llamada con Ricardo. Fue como si no solo le hubiera dicho no a mi hermano, había declarado la guerra a toda la familia. Los días restantes de la primera semana de noviembre fueron un torbellino de mensajes de texto, no de llamadas. Cambiaron de táctica pasando de la exigencia a la manipulación emocional. Mi hermana, Isabel, quien generalmente solo me contacta para pedirme favores menores, comenzó a enviarme fotos de Javier, mi sobrino, con aspecto estresado, sentado entre libros, supuestamente abrumado por la idea de su futura deuda universitaria. «Míralo, Sofía», decía un mensaje de texto enviado a altas horas de la noche. «Es un chico tan bueno. Trabaja tan duro. ¿De verdad quieres ser tú quien se interponga en el camino de sus sueños? Imagina la culpa que cargarás». La culpa. Esa palabra me golpeó fuerte porque honestamente siento una pizca de ella. Javier es inteligente. Sinceramente merece esta oportunidad. Pero ¿por qué su oportunidad tiene que ser a costa de toda mi seguridad y mi futuro? Intenté explicarle esto a Isabel, enviándole un largo mensaje de vuelta sobre mi falta de empleo, mis ahorros agotados y el hecho de que acababa de pasar por un divorcio terrible que me dejó con nada más que esta casa. Le dije que Ricardo y ella, ambos con cómodos ingresos de 6 cifras, deberían considerar solicitar un préstamo o ajustar sus propios gastos. La respuesta de Isabel fue instantánea y brutal: Ricardo ya tiene una hipoteca enorme, y nuestros ahorros son para nuestra jubilación. Estás soltera, no tienes hijos de qué preocuparte, y esta casa fue un regalo. Deberías estar feliz de devolver el favor a alguien que sí tiene un futuro. Simplemente te estás revolcando en la autocompasión, aferrándote al recuerdo de una mujer muerta en lugar de ser práctica. Ese mensaje rompió algo dentro de mí. Ya no se trataba solo del dinero o la casa, se trataba de la absoluta desestimación de mi lucha. Me veían como una fracasada mimada y débil que no merecía un salvavidas. Borraron por completo el hecho de que yo había dedicado años de mi vida a cuidar de la abuela Elena cuando estaba enferma, algo para lo que ninguno de ellos tuvo tiempo. La casa no fue solo un regalo, fue, en cierto modo, mi compensación por esos años perdidos de desarrollo profesional. Comencé a atrincherarme. Dejé de contestar cualquier llamada de números familiares y solo me comunicaba por texto cuando era absolutamente necesario, manteniendo mis respuestas cortas y frías. La casa, mi supuesto refugio seguro, de repente se sintió como una fortaleza sitiada. Cada mañana me despertaba y revisaba mi teléfono con pavor, sabiendo que habría otro mensaje, otra nota de voz, ahora principalmente de mi madre. Las llamadas de mi madre eran lo peor. Usó la clásica rutina de «estoy tan decepcionada de ti». Nunca me maldijo directamente, pero su agresión pasiva era un veneno lento y tóxico. Me recordó lo unida que solía ser nuestra familia, lo amable que solía ser yo y lo irreconocible que me había vuelto desde el divorcio. Incluso mencionó a mi difunto padre, diciendo que se sentiría avergonzado de mi egoísmo. Eso fue muy bajo. La tensión comenzó a afectarme físicamente. Apenas dormía, quizás 4 horas por noche. Tenía dolores de cabeza constantes y me encontraba paseando por la casa. Intentaba encontrar una salida a esta situación imposible. Debería vender la casa, tomar los míseros 18,000 € y dejar la región de Levante solo para escapar de la vergüenza y la presión. O debería mantenerme firme, defender mi derecho a un hogar y aceptar que mi familia podría aislarme permanentemente. Caminé por la villa, tocando el papel pintado desgastado y el mostrador de cocina gastado. Este lugar huele a la tarta de almendras de la abuela y a viejo abrillantador de madera.
Es el único lugar donde me siento segura. Si vendo esto, lo pierdo todo, no solo el activo, sino la última conexión física con mi vida pasada, con la abuela, y con cualquier sentido de estabilidad. Para la segunda semana, escalaron la situación. Ricardo no llamó, solo envió un correo electrónico de aspecto profesional desde su cuenta de negocios. La línea de asunto era, oferta final, acuerdo de venta de propiedad y fondo de reubicación. Describió los detalles, ellos se encargarían del agente inmobiliario, pagarían todos los gastos de cierre y depositarían 18.000 € en una cuenta separada para mí dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de cierre. El tono era puramente de negocios, implicando que mi negativa era simplemente un retraso contractual, no una devastación emocional. Incluso me dio una fecha límite, el final de noviembre. Ese correo electrónico me sacó de mi autocompasión. Esto ya no se trataba de familia, amor o el futuro de Javier. Esto era una adquisición hostil, un movimiento calculado para apoderarse de mi único activo porque me veían como débil y desechable. No respondí al correo electrónico de Ricardo. Simplemente lo borré. Miré el calendario. 15 de noviembre. Me quedaban 2 semanas hasta su fecha límite artificial. Sabía que necesitaba encontrar un trabajo rápido para demostrar que no necesitaba su caridad, pero la presión era tan inmensa que apenas podía concentrarme en escribir un currículum. El silencio de ellos ahora, después del ultimátum de Ricardo, era de alguna manera peor que las llamadas. Era un silencio frío y amenazante. Estaban esperando a que me rindiera. Y sentí que las paredes se cerraban. El dilema no era solo financiero, era existencial. ¿Cuánto estoy dispuesta a sacrificar por dinero? ¿Cuánto estoy dispuesta a sacrificar para conservar mi hogar? ¿Y es mejor quedarme sin hogar que ser la paria de la familia? No sabía la respuesta. El silencio que siguió al correo electrónico de oferta final de Ricardo no duró mucho, tal vez 48 horas de falsa paz. Fue justo la calma antes de la tormenta. Cuando se dieron cuenta de que no iba a responder a su ultimátum formal, el conflicto se volvió directo, feo y público. Todo comenzó con mamá. No llamó, apareció. Una tarde lluviosa de jueves, alrededor del 19 de noviembre, escuché un golpe furioso en la puerta principal. Miré por la mirilla y la vi a ella, parada allí con Isabel, ambas con una expresión absolutamente furiosa, los rostros tensos por la ira y una indignación moralista. Casi no abro, pero sabía que si no lo hacía, seguirían golpeando hasta que los vecinos llamaran a la policía. Abrí la puerta lo suficiente para bloquear la lluvia torrencial, pero no lo suficiente para dejarlas entrar. ¿Qué quieren?, pregunté con la voz plana. Mamá ni siquiera reconoció mi pregunta. Se lanzó directamente al ataque y su voz temblaba con una emoción que se sentía completamente fabricada para causar efecto. No puedo creer lo que le estás haciendo a esta familia, Sofía. Estás arruinando el futuro de Javier. Te dijimos lo de la fecha límite y actúas como si ni siquiera hubieras recibido el correo electrónico. Recibí el correo electrónico, mamá. Mi respuesta no ha cambiado, dije apoyándome en el marco de la puerta, tratando de parecer físicamente más grande, más decidida. No voy a vender mi casa. Isabel empujó a mi madre, su voz aguda y cortante. ¿Tu casa? Esta es la casa de la abuela. Debería usarse para la próxima generación, no para que te sientes aquí a lamentarte porque tu vida se vino abajo. Nos estás tratando como si fuéramos extraños, como si te estuviéramos pidiendo un sacrificio imposible. Es un sacrificio imposible para mí. Finalmente espeté, harta de su crueldad calculada. Es mi hogar. No tengo nada más. Ustedes dos y Ricardo tienen cientos de miles de euros en activos entre ustedes. ¿Por qué tengo que ser yo la que sea empujada a la indigencia para que Javier pueda ir a una escuela de negocios privada y elegante? Fue entonces cuando mamá lanzó el golpe bajo, el que me dio justo en el estómago. Comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos fuertes y teatrales. Sabes, tu padre y yo, siempre nos preocupamos por ti. Siempre. Siempre fuiste tan débil, tan dependiente. Pensamos que serías tú la que necesitaría ayuda, pero nunca pensamos que serías tan cruel. ¿Sabes lo que está diciendo la gente, Sofía?
Están diciendo que solo estás celosa de Javier porque él sí es exitoso y ambicioso, y tú simplemente estás aquí. La palabra celosa se sintió como una bofetada. Había pasado toda mi vida adulta tratando de sentirme segura, de valerme por mí misma, y ellas estaban reduciendo mi autopreservación a celos mezquinos y patéticos. Mi rostro se quedó frío. Salgan de mi propiedad, dije, mi voz apenas un susurro, pero con una intensidad clara y peligrosa. Isabel sonrió con suficiencia, sacando su teléfono. ¿Crees que puedes simplemente cerrar la puerta e ignorarnos? Ya contactamos a un agente inmobiliario. Ricardo lo puso en contacto con un agente local en Ruzafa. ¿Necesitas firmar el acuerdo de listado antes del lunes, o vamos a empezar a hablar con gente fuera de la familia? Ya lo están haciendo, repliqué mirándola directamente a los ojos. Están aquí paradas gritándome. Si han contactado a un agente, están infringiendo la ley. Soy la única en la escritura. No pueden venderla. Mamá dejó de llorar abruptamente y me señaló con un dedo tembloroso. Los documentos dicen que eres la dueña, pero todos ayudamos a pagar ese techo y la nueva caldera a lo largo de los años. Tenemos los recibos, Sofía. Lo ataremos en los tribunales. ¿Quieres una batalla legal por 18.000 € contra una familia que tiene el dinero para desangrarte? ¿Ese es tu plan? Esa amenaza fue brutal porque sabía que era real. Yo no tenía dinero para un abogado. Las conexiones empresariales de Ricardo significaban que podía permitirse arrastrarme a través de meses de infierno legal, sabiendo que cedería solo por el estrés y el coste. Se fueron poco después, satisfechas de haber cumplido su advertencia. Pero el conflicto no terminó ahí. Llevaron la pelea a las redes sociales. Comenzaron a publicar mensajes velados, pero inconfundibles, sobre la lealtad familiar, el egoísmo que destruye lazos, y la gran decepción de una pariente de sangre en Facebook, todo redactado cuidadosamente para obtener la máxima simpatía de nuestra familia extendida y amigos mutuos. Un primo, Roberto, con quien no había hablado en años, comentó de hecho en una de las publicaciones de Isabel, diciendo: Sofía, solo haz lo correcto. Es solo una casa. Me sentí completamente aislada y acorralada. El mundo se estaba reduciendo a esta vieja villa y a las paredes digitales que estaban construyendo a mi alrededor. Para el final de la tercera semana de noviembre, la fecha límite que Ricardo había impuesto se acercaba, y la tensión era tan densa que apenas podía respirar. La casa no era solo mi refugio, era el campo de batalla. Pasé mis días redactando un correo electrónico desesperado a un servicio de asistencia legal gratuita y mis noches mirando el techo, preguntándome si debería simplemente firmar los papeles, tomar los 18.000 € e irme de la ciudad. La vergüenza, el aislamiento y la amenaza muy real de una acción legal eran casi insoportables. Pero entonces, una mañana, mientras ordenaba la vieja documentación de la abuela en el desván, encontré algo. Era solo un pequeño sobre amarillento metido en una vieja carpeta de impuestos. No se trataba de la escritura de la casa, sino de algo completamente distinto, una pista sobre Ricardo que de repente hizo que su agresivo y casi desesperado empuje por vender la casa se sintiera menos sobre Javier y más sobre ellos. Una dura y fría comprensión amaneció en mí, y lo cambió todo. Sentí que el enfoque pasaba de mi egoísmo a su secreto. El miedo y el aislamiento habían sido mis sentimientos dominantes durante 3 semanas, pero en el momento en que abrí ese sobre amarillento, el miedo fue reemplazado instantáneamente por una claridad fría y punzante. Lo encontré la mañana del 26 de noviembre, enterrado en una pila de viejos recibos de impuestos de la abuela Elena en el desván. No era un testamento secreto o una escritura oculta. Era un simple estado de cuenta bancario arrugado de hace 5 años, dirigido a la abuela Elena, pero documentando una gran transacción, una transferencia bancaria saliente por una suma significativa, 55.000 €. ¿Y la nota en la transferencia? Solo 3 palabras concisas: R. Deuda urgente. R. Ricardo. Me senté allí en el suelo polvoriento, el papel temblando en mis manos. La abuela Elena siempre había sido extremadamente reservada acerca de sus finanzas. Hace 5 años, se suponía que Ricardo estaba en la cima de su éxito empresarial. Ciertamente nunca mencionó necesitar dinero. Miré más de cerca la fecha del estado de cuenta. Era exactamente 5 años antes de la decisión universitaria de Javier.
Esto no era prueba de nada ilegal, pero era prueba de algo mucho peor, secreto y una deuda. La abuela Elena, por su tranquila generosidad, había rescatado a Ricardo de una deuda urgente de 55.000 euros y él nunca jamás se lo había mencionado a nadie. Y lo que es más importante, no la había pagado. Una lenta y nauseabunda comprensión me invadió. La agresiva y brutal presión para vender mi casa no se trataba solo de la matrícula de Javier. Se trataba de que ellos necesitaban 250.000 euros en efectivo líquido, y necesitaban borrar el rastro de papel o la deuda implícita al patrimonio de la abuela, que ahora era mío. No solo estaban tratando de financiar un futuro, estaban tratando de recuperar algo o tal vez enterrar un secreto. De repente tuve un dilema moral que superaba mi necesidad de autopreservación. Podría usar este estado de cuenta como palanca. Podría exponer la deuda secreta de Ricardo a la familia, el mismo hermano exitoso y presumido que me estaba llamando una fracasada egoísta. Haría añicos su imagen cuidadosamente construida como el hombre financieramente responsable y desviaría toda la atención de la familia hacia sus problemas pasados. Pero, ¿cuál sería el coste? Si lo expongo, la familia implosiona por completo. Mi madre, ya bajo un inmenso estrés, quedaría devastada al saber que su hijo de oro estaba ocultando una deuda sustancial con su madre fallecida. Javier, mi sobrino inocente, quedaría atrapado en medio de una explosión financiera y emocional masiva, y su dinero universitario podría no materializarse, incluso si Ricardo de repente lograra pagar la deuda. Sostuve el estado de cuenta, un arma cargada apuntando directamente a la reputación de Ricardo y la estabilidad percibida de su matrimonio y negocio. Decidí no actuar de inmediato. Guardé el papel y bajé las escaleras con una nueva confianza, una energía tranquila y peligrosa. El teléfono sonó, era Ricardo, 3 días antes de su fecha límite. Sofía, llamo por última vez, comenzó su voz tensa con una ira contenida. El agente inmobiliario está listo. La documentación está lista. Podemos cerrar esto en silencio. Solo di la palabra. De lo contrario, no me dejas otra opción que emprender acciones legales. Piensa en los costes, piensa en la publicidad. Piensa en tu futuro. He estado pensando en mi futuro, Ricardo, lo interrumpí, mi voz tranquila, casi distante. Era la primera vez que no sonaba a la defensiva o estresada. Y también he estado pensando en el pasado. En hace 5 años, para ser exactos. Hubo una pesada pausa en la línea. El tipo de silencio que confirma la culpa. ¿De qué estás hablando?, finalmente logró decir, su voz ahora un poco áspera. Estoy hablando de 55.000 euros. Deuda urgente, dije, repitiendo las palabras exactas del estado de cuenta bancario. La abuela era muy reservada acerca de esas cosas. Pero guardaba registros meticulosos por si acaso. Justo como siempre me dijo a mí que hiciera. La línea explotó no con ira, sino con pánico. Sofía, escúchame. Eso no tiene nada que ver con esto. No saques a relucir viejas historias. Eso fue un préstamo a corto plazo, ya se solucionó. ¿Fue así, Ricardo? Porque el estado de cuenta que estoy mirando, fechado 4 semanas antes de la muerte de la abuela, no muestra un reembolso. Solo muestra la transferencia de salida. No hay registro de que el dinero haya vuelto a entrar. Mentí sutilmente sobre el detalle del reembolso, sabiendo que él no podía verificar el estado de cuenta específico en ese momento. ¿Alguna vez le pagaste o simplemente asumiste que la deuda murió con ella? La superioridad moral que había reclamado, el hombre noble que financiaba el futuro de su hijo, se desmoronó justo allí. Se dio cuenta de que yo tenía la palanca. No hagas esto, Sofía. No seas estúpida. Si le enseñas eso a mamá, a Isabel, destruirás todo. Piensa en Javier. Pasó de amenazar a suplicar en 2 segundos. Te haré una oferta mejor. Te conseguiré un trabajo. Pagaré tu alquiler por 1 año. Solo no le digas a nadie sobre eso. Esto es entre tú y yo. Esta casa es mi única seguridad, Ricardo. Un alquiler de 1 año no es seguridad. Mi casa vale 230.000 euros, declaré. Estaba en el precipicio del clímax. Podría exigir dinero o seguridad,
o podría exigir la verdad y dejar que la familia se destrozara. La fecha límite es en 2 días, le dije, mirando por la ventana el cielo sombrío de finales de noviembre. Querías jugar duro con mi futuro. Ahora tienes una opción. Puedes detener la campaña contra mí de inmediato, retractarte públicamente de tus declaraciones y dejarme en paz. O le llevo esto a mamá, y todos podemos ver que tan rápido se vende la casa cuando ella se dé cuenta de la verdadera razón por la que quieres el efectivo. Había girado el cuchillo. El conflicto ya no se trataba de egoísmo, se trataba de verdad. El poder se había desplazado por completo. Ya no era la víctima. Yo era la guardiana del secreto, y el clímax se acercaba. Después de que declaré la suma y las palabras clave a Ricardo, se hizo un silencio sepulcral. No fue el silencio de la arrogancia, sino el silencio de un hombre acorralado. Estaba en pánico. Podía escuchar su respiración superficial al otro lado de la línea, y en ese momento, me di cuenta de que su agresión no era solo avaricia familiar, era el miedo a ser expuesto. Su imagen exitosa fue construida sobre una deuda con mi abuela fallecida, y esa deuda era mi arma. Sofía, por favor. No hagas esto. Podemos arreglar algo. Puedo darte 100.000 euros si simplemente te olvidas de esto. Es más de lo que necesitas. Su voz estaba quebrada, y se sintió a la vez repugnante y satisfactorio. Estaba tratando de comprar mi chantaje. ¿Todavía crees que se trata de dinero, Ricardo? ¿De verdad crees que estoy dispuesta a vender mi paz, mi dignidad y mi hogar por tus limosnas? Me aterrorizaste durante 3 semanas, me llamaste egoísta y me amenazaste con acciones legales, todo para encubrir el hecho de que no pudiste manejar tus propios problemas hace 5 años, y que estás dispuesto a usar el futuro de tu hijo como escudo. Hablé con firmeza, manteniendo la voz baja, pero cada palabra era como una cuchilla. No me devolverás esas 3 semanas de pesadilla, no me devolverás mi fe en la familia. Y no venderé mi casa para encubrir tu vergüenza. Tomé aire. Este era el momento culminante, el punto en el que tenía que decidir si quería ser una vengadora o simplemente una persona que buscaba la paz. Elegí lo segundo. Aquí está mi condición, Ricardo. Y tienes 24 horas. No tienes que pagarme. No tienes que darme la casa. Tienes que hacer 2 cosas. Primero, debes inmediatamente hoy llamar a mamá e Isabel y decirles que cometiste un error, que la casa no está en venta, y que asumes toda la responsabilidad del pago de la universidad de Javier. Segundo, debes hacer que Isabel borre todas sus publicaciones en redes sociales y escriba una disculpa pública, aunque breve, diciendo que hubo un malentendido familiar y que se equivocaron al presionarme. Si en 24 horas veo que queda incluso una de las publicaciones, o si tú, mamá o Isabel volvéis a hablarme sobre vender la casa, enviaré este documento y una copia del testamento de la abuela a todos nuestros parientes lejanos. Elige. Ricardo intentó discutir, pero simplemente colgué. No le di oportunidad. Estaba segura de que cumpliría. El miedo a la humillación pública y a la exposición ante su esposa abogada y sus socios comerciales era más aterrador para él que cualquier demanda. Y cumplió. A la mañana siguiente, el 27 de noviembre, recibí un mensaje de texto de Ricardo, muy breve, hecho. A esto le siguió un mensaje de Isabel: borré todo. Lo siento, Sofía. Ricardo se extralimitó. Su mensaje era tan falso como su simpatía, pero estaba allí. Fundamentalmente, las publicaciones de Isabel habían desaparecido, y la campaña se había detenido. La llamada más dramática provino de mamá. Me llamó por la tarde con la voz cansada, desprovista de la teatralidad habitual. Ricardo dijo que ha solucionado el problema de Javier. Y que estás muy molesta. No te molestaremos más con la casa, Sofía. No se disculpó. Ni siquiera dijo que me quería. Solo comunicó que su ataque había terminado. Me sentí vacía. La victoria fue amarga. El final de noviembre llegó en silencio. La casa era mía. El techo sobre mi cabeza se mantuvo. Pero me senté en el silencio, mirando mi teléfono, que no tenía llamadas ni mensajes, excepto por la seca confirmación de Ricardo y la nota engañosa de Isabel. Habían cumplido los términos de la tregua, pero las relaciones se rompieron permanentemente. Conseguí lo que quería, pero el coste fue más alto de lo que anticipé.
Gané la guerra por la propiedad, pero perdí la batalla por el vínculo familiar. Esa noche, el último día de noviembre, me senté junto a la chimenea que la abuela solía encender y observé las llamas. Comprendí que la casa no eran solo paredes y un techo. Era lo único que me conectaba con el concepto de familia. Cuando luché por ella, no estaba luchando por metros cuadrados, estaba luchando por mi independencia y mi dignidad. Estaba dispuesta a quedarme sin hogar antes que ser una víctima de su manipulación. Ahora que el conflicto ha terminado, miro hacia el futuro. Tengo una casa, pero no tengo dinero, ni trabajo, ni apoyo. Gané la guerra por el activo, pero perdí la lucha por el parentesco. Estoy aquí en la villa de la abuela, a salvo, pero completamente sola. Y la pregunta que me atormenta es esta: ¿valen los 230,000 € en paredes el precio de descubrir que tu familia está dispuesta a echarte a la calle por una deuda oculta? Creo que sí. Porque si están dispuestos a hacer eso, nunca fueron mi verdadera familia. Pero, ¿qué hago ahora con esa verdad? ¿Y qué sigue? No lo sé. Acabo de empezar mi vida de nuevo desde cero, y todo lo que tengo es esta vieja casa y el conocimiento de quiénes son realmente.